El pecado venial. Como ya dije, lo único que nos separa de Jesús, lo único que nos hace salir de su corazón es el pecado mortal. Repito esta verdad porque me parece que de aquí podemos sacar una consecuencia muy consoladora. Nuestros pecados veniales, nuestras imperfecciones, nuestros apegos, nuestras deficiencias tendrán toda la importancia que se quiera. Dentro de poco voy a hacer notar esta importancia, pero afortunadamente no nos separan de Jesús, no nos arrancan de su corazón. Esto es muy consolador. ¿Qué sería de nosotros si cada una de esas deficiencias, tan propias de nuestra fragilidad, nos arrancara de Jesús? Estaríamos constantemente entrando y saliendo de su corazón, uniéndonos con Él y separándonos. Bendito sea Dios que no es así. Vivimos siempre en Jesús. Si conservamos la gracia en nuestro corazón, nuestras deficiencias harán menos estrecha nuestra unión, nos impedirán entrar más en las intimidades de su corazón, lo que se quiera, pero al menos no nos apartarán de Él. Por otra parte, si esas debilidades no nos apartan de Jesús, en la misma unión con Él encontramos el remedio de todas esas deficiencias. ¿Qué cosa puede curar a un sarmiento cuando ha sufrido cualquier cosa? Por ejemplo, si le han arrancado algunas hojas, si le ha caído alguna plaga. ¿En dónde está el remedio para él? ¿Acaso no está en su unión con la vid? La savia que de la vida recibe. ¿No es la que regenera sus hojas, la que renueva su lozanía? No se necesita que de fuera vengan a curarlo. La curación la encuentra en la vid a la que está unido. De la misma manera, ¿en dónde encontraremos el remedio de nuestros pecados veniales, de nuestras deficiencias, de nuestros apegos, de todas esas cosas que nos estorban en la vida espiritual, sino en ese Jesús con el que estamos unidos? Que Él derrame en nosotros un raudal mayor de su savia divina, que influya con su influjo vital de un modo más eficaz en nuestra alma y desaparecerán nuestras deficiencias. Si cuando las sentimos, si cuando nuestra conciencia nos remuerde por un pecado venial, si cuando nos hemos alejado de Él nos arrojáramos en sus brazos, entráramos más íntimamente en su propio corazón, beberíamos en la fuente inagotable de su vida. Si lo amáramos simplemente, encontraríamos allá adentro, en lo íntimo del corazón de Jesús, el remedio de nuestras deficiencias. Esto no quiere decir que no sintamos en lo profundo de nuestro corazón lo que en estas deficiencias hay de ofensivo para el corazón de Jesús y lo que impide nuestra santificación y nuestra unión más estrecha con Él. Podemos sentirlo todo lo que queramos, pero sentirlo en verdad y en lugar de dejarnos llevar por inquietudes exageradas que están fuera del orden, debemos ir suavemente al divino corazón de Jesús y ahí, en la savia divina de esa vid preciosa, encontraremos el remedio de nuestras deficiencias. Conviene distinguir la delicadeza de conciencia de las inquietudes de conciencia. Una cosa es que un alma sea delicada y otra cosa es que sea escrupulosa. Una cosa es que sintamos muy vivamente la malicia de los pecados veniales y otra cosa es que convirtamos cada pecado venial en un verdadero lío en donde nuestra alma se enrede y pierda la devoción, el tiempo y quién sabe cuántas cosas más. Esas inquietudes nos vienen o bien de alguna
inclinación morbosa de nuestro espíritu, o bien de un secreto amor propio que nos hace no tolerar el menor polvillo en nuestra alma, o bien de que no tenemos el conocimiento exacto de los cambios de Dios y no sabemos que es facilísimo que nos quitemos aquel polvillo que ha caído en nuestra alma y que es facilísimo que arranquemos al corazón santísimo de Jesús la espina que en Él hemos clavado. Dolernos de aquello cuanto queramos, inquietarnos absolutamente nada. Si queremos llorar toda nuestra vida un pecado venial, en buena hora, pero antes de que lo lloremos, entremos dentro del corazón de Jesús y en aquella fuente de aguas vivas, en aquel amor, en aquel fuego que todo lo consume, quitémonos el pecado venial. Y una vez que lo hayamos quitado, bien podemos entregarnos a llorarlo, pero sin inquietud. El pecado mortal es el único que nos aparta de Jesús. Los pecados veniales no. Sencillamente opacan el brillo de la caridad, ponen un obstáculo a nuestra perfecta intimidad con Jesús. Naturalmente, si estos pecados se multiplican, poco a poco van disponiendo el alma para el pecado mortal o la van poniendo en ese estado de tibieza tan peligroso para el alma y tan difícil de curar. Pero, aunque los pecados veniales no nos arrancan del corazón de Jesús ni rompen nuestra unidad de amor y de vida con Él, son sin embargo males verdaderamente graves que debemos aborrecer con todo nuestro corazón y de los cuales debemos cuidarnos con exquisita solicitud, sin inquietudes, con la seguridad de que nuestro Señor nos limpia de aquellos a la hora que queramos. El amor de nuestro corazón exige, pues, que seamos cuidadosísimos en evitar el pecado venial. Quiero que ahora lo contemplemos desde arriba, desde el corazón de Jesús, porque desde esa atalaya nos hemos propuesto contemplar todas las cosas. Sabemos que el pecado venial es un gran mal, que se llama leve únicamente por comparación al mortal. Si se me permite una comparación prosaica, diré que un tifo es un mal, una cosa muy seria, pero bien pudiéramos decir que es algo leve en comparación con la muerte. Siempre entre morirse y estar enfermo de tifo hay diferencia. Así, el pecado venial es leve en comparación del pecado mortal, que es la muerte del alma. Pero eso no quita que el pecado venial sea una cosa muy seria, una cosa muy grave. Para que nos demos cuenta de la gravedad que tiene el pecado venial, acudiremos a los medios que emplean los teólogos para dárnoslo a conocer. Dicen, por ejemplo, un pecado venial es un mal más grande que todos los males del orden natural que puede haber en el mundo. Enfermedades, peste, hambre, terremotos, todas esas cosas que no son más que de orden natural, son males muy grandes, pero es mayor el pecado venial, porque todos esos males son males de la criatura. El pecado venial es mal de Dios. En el infierno hay dos cosas: el pecado, que es el fondo del infierno, el pecado perpetuo y las penas. Si por abstracción separamos las penas del pecado, el pecado venial es un mal mayor que las penas del infierno, no que el infierno, porque el infierno trae consigo el pecado mortal. Pero si, por abstracción, quitamos el pecado mortal y nada más consideramos las penas, es más grande mal un pecado venial que las penas del infierno. Esas penas lo glorifican,
también las llamas del infierno están cantando un himno a la gloria de Dios, mientras que el pecado venial ofende a nuestro Señor. Por eso dicen que si por un pecado venial se pudiera arrojar a todos los réprobos del infierno y llenar el cielo, de manera que todos los hombres se salvaran, ni así se podría cometer el pecado venial. Es un mal muy serio, un mal muy grave. Nos muestra también la magnitud de estas faltas el purgatorio, que es algo muy serio y muy grave también, pero sin tratar de ponderar las penas que allí se sufren, solamente quiero hacer esta consideración. Las almas que están allí sufriendo son almas muy queridas de Dios, esposas suyas. Tienen un vivísimo deseo de unirse con Dios plenamente en los esplendores del cielo, y Dios, más que ellas, tiene ansia, impaciencia, conforme a nuestro modo de hablar, de unirse a esas almas, porque las almas, más de lo que ellas lo aman a Él las ama más. A pesar de aquel amor tan grande que les tiene y a pesar de aquella divina impaciencia por unirse con ellas, las deja allí sufrir hasta que desaparezcan las manchas que las afean, hasta que el fuego del purgatorio venga a quitar las opacidades que deja en las almas el pecado venial. Algo muy serio ha de ser, puesto que nuestro Señor refrena la impaciencia de su amor por unirse a las almas para castigar en ellas el pecado venial. Por tanto, el pecado venial es algo muy serio, algo muy grave considerado en sí mismo. Pero no es esta la manera como debemos considerar ahora el pecado venial. Lo tenemos que ver desde el corazón santísimo de Jesús. Veamos lo que en ese corazón divino produce el pecado venial. Lo contrista, lo hiere, lo lastima. Sin duda que en una escala incomparablemente menor que el pecado mortal. Los efectos de este no tienen comparación. El pecado venial no lo desgarra, no le arranca un alma, no produce esa terrible catástrofe de que hablaba en uno de los capítulos anteriores, pero al fin lo lastima, lo hiere. Supongamos que esta herida es lo más leve que pueda haber. ¿Es propio de quien ama causar al amado una herida por leve que sea? Me imagino que hubiéramos estado en el Calvario, en los momentos en que Jesús agonizaba. ¿Quién de nosotros se hubiera atrevido a pincharlo ligeramente con un alfiler en aquellos momentos? Podríamos decir, ¿qué significa aquel pinchazo comparado con los dolores que sufre? Casi nada. Pero el amor de nuestro corazón hubiera tolerado aumentar en lo más pequeño los sufrimientos de Jesús en aquella hora suprema. Por el contrario, hubiéramos querido consolarlo, aliviar sus dolores, o si no podíamos lograrlo, al menos no aumentárselos, aunque el aumento fuera insignificante, porque para el amor no hay cosa pequeña. El amor tiene ese privilegio de engrandecerlo todo, de mirarlo todo inmenso. Para el amor no hay pequeñeces, fijémonos bien. Puede haber pequeñeces para todo, para el amor no. Lo mismo en las cosas con que mostramos nuestro amor, como en las que lo contrarían. Tratándose del amor, lo pequeño es grande. Imaginemos una persona que manifiesta a otra su amor con un regalo insignificante, una flor del campo, una flor que se marchitará dentro de pocas horas, esa florecilla que nada vale en el mercado, que tampoco vale mucho entre los conocedores de las flores, porque es una flor vulgarísima, esa flor
que no ha de durar más que unas cuantas horas, si viene del amor, ¿no le da un valor inmenso? En aquella flor viene el corazón. En aquella flor está el amor, que no se divide, que no se fragmenta, que donde está todo. Quien puso allí el amor, lo puso íntegro, puso allí el corazón. De la misma manera que tratándose de amor, la cosa más insignificante se embalsama con el perfume del amor y vale mucho. Así también cualquier cosa que contraría al amor, por pequeña que parezca, es inmensa. Una falta cualquiera que tengamos con otra persona, cuando no hay amor de por medio, puede ser insignificante. Le falté a la consideración a una persona, no fue cosa de importancia, le digo alguna palabra de excusa y quedamos como antes. Pero si hay amor, la cosa cambia. Cambia de aspecto. Para el amor, como que no caben excusas, porque la cosa más pequeña parece revelar el desamor, un descuido, un movimiento, un acto de desdén. Cualquier cosa, si la relacionamos con el amor, parece inmensa. Para el amor no hay cosas pequeñas. Quiero descender todavía a casos más concretos para acabar de expresar mi pensamiento. Una persona tiene que escribir una carta de negocios a otra y se le pasa escribirla. Puede decirle fácilmente, se me olvidó por completo escribirla antes. Pero si se trata de personas que se aman, no me acordé de escribir, eso es casi imperdonable. Porque en asuntos de negocios un olvido es un olvido. Tratándose de amor, un olvido significa desamor. Quien verdaderamente ama, no olvida. Si hay olvido, probablemente no hay amor, pues tratándose del amor, lo pequeño se hace inmenso. Ahora bien, supongamos que el pecado venial es lo más pequeño, una sombra, casi nada. No es así, pero supongámoslo. Como se trata de amor, ¿no nos parece que la menor falta es inmensa porque viene como a contrariar el amor que le debemos a nuestro Señor? Todavía conviene hacer una distinción. Hay ciertos pecados veniales no deliberados, que es moralmente imposible evitarlos siempre. Dicen los teólogos que nadie puede evitar todos sin un privilegio especial de Dios, que solamente consta que se le haya concedido a la Santísima Virgen. Quién sabe si a otros santos lo haya concedido, no consta. Que tengamos esas faltas no deliberadas no arguye, digamos así, falta de amor, arguye fragilidad, pero sucede lo mismo con los pecados veniales deliberados. Si deliberadamente le hacemos la menor ofensa a nuestro Señor, ¿no es verdad que aquello es enorme porque se trata de amor? Y tiene otra enormidad porque se trata de Dios. Tratándose de Dios no puede haber ofensa leve, sino de una manera relativa, porque como las ofensas se miden por la grandeza de la persona ofendida, y Dios a quien se ofende es un ser infinito, tiene una majestad infinita. Cualquier ofensa, por pequeña que sea, por tratarse de Dios, se hace inmensa. El pecado venial es leve en comparación al mortal, pero en sí mismo tiene una gran malicia. ¿Por qué? Porque es contra Dios, y tratándose de la majestad divina, no hay ofensa pequeña, de modo que no podemos quitarle al pecado venial dos enormidades: la enormidad que tiene por ser contra el amor y la enormidad que tiene por ser contra Dios. Digo esto tratándose de los pecados veniales deliberados, es decir, de los que dependen de nuestra libertad, que cometemos con la luz en el entendimiento y con la deliberación en la voluntad.
En cuanto a los otros que son propios de nuestra fragilidad, muchos son inevitables. Otros, aun cuando absolutamente hablando se pueden evitar, es muy humano que los cometamos. Pero los deliberados, pluguiera a Dios que nunca cometiéramos un pecado venial deliberado. En esto sí debemos tener un cuidado, una solicitud exquisita en evitar todas estas faltas. Las evitaríamos si comprendiéramos esta doctrina que acabo de exponer, la de que tratándose del amor no hay cosa pequeña. Si pensáramos en el corazón santísimo de Jesús cada vez que tratamos de cometer un pecado venial, si nos diéramos cuenta de que aquel pecado venial la infiere a nuestro Señor una herida, insignificante si se quiere, pero herida al fin, si nos diéramos cuenta de que esa falta lo contrista, de que tiene un fondo de ingratitud, de desamor, seguramente que no cometeríamos el pecado venial. Todavía hay una razón propia de las almas de la cruz por la cual deben cuidadosamente evitar todo pecado venial, porque son almas consoladoras del corazón de Jesús. Seguramente que en muchas ocasiones hemos sentido cierta ansiedad al pensar que son muy escasos, muy mezquinos los consuelos que le podemos ofrecer a Jesús. Cuando sentimos en el fondo de nuestro corazón el amor a Él, cuando nos damos cuenta de nuestra misión, ¿no es verdad que quisiéramos recorrer el mundo y recorrer el cielo para buscar por todas partes consuelos y rodear con ellos el corazón santísimo de Jesús? Pues si no podemos consolarlo como quisiéramos, como Jesús lo necesita por lo menos, no debemos evitar el aumentar sus dolores, aun cuando sea en una dosis pequeñísima, infinitesimal. Si alguna alma no debía contristar a Jesús en lo más mínimo, es aquella alma que tiene la misión de consolarlo. Si no te consuelo, Jesús mío, debe decir, por lo menos no quiero aumentar tus dolores. Yo seré cuidadosísima para evitar la más ligera falta, para no contristarte. De manera que tenemos una razón especialísima para evitar cuidadosamente el pecado venial deliberado, no contristar a Jesús, para darle siquiera ese consuelo de una conciencia delicada, de un amor vigilante, exquisito. ¿Cuánta satisfacción encontrará Jesús cuando vea las almas que están en perpetua vigilancia para no lastimarlo en lo más pequeño? ¿Cómo se complacerá en esas almas delicadas, Él tan fino, tan delicado y exquisito en el amor? No solamente porque teniendo ese cuidado y esa solicitud por evitar el pecado venial, se le evitan ofensas a Jesús, sino por el amor que eso significa. Todavía más satisfacción ha de sentir nuestro Señor por esas almas, porque Él perfectamente sabe nuestra propia situación, que somos criaturas miserables. Aunque el amor propio algunas veces nos quiere hacer aparecer ante nosotros mismos como fuertes y grandes, no somos más que unas criaturas frágiles, expuestas a cada paso a caer, con un corazón inconstante, con un espíritu limitado. Y luego vamos por unos senderos tan resbaladizos en los que a cada paso podemos caer al menos por el pecado venial. En medio de todas esas condiciones en que nos encontramos, por senderos resbaladizos, llevando nuestra propia fragilidad, no ha de ser verdaderamente satisfactorio para el corazón de Jesús que cuidadosamente huyamos del pecado venial para tenerlo contento, para no lastimarlo, para darle ese nuevo consuelo. Lejos de mí, querer inquietar a nadie en lo más mínimo. Por el contrario,
Quisiera, como Jesús, dar la paz que el mundo no puede dar. La paz que es como el sello de Dios, como la prenda de la bienaventuranza, sin perder la paz, sin meternos en inquietudes tontas, podemos ser delicadísimos en el amor y cuidar exquisitamente de nuestra alma para que en cuanto cabe a nuestra flaqueza, no ofendamos deliberadamente a Jesús con un pecado venial. El pecado venial se puede ver de diversas maneras. Es el camino del purgatorio, es la pendiente que lleva a la tibieza, es la mancha que afea el alma. Sí, todas esas cosas y otras más que pudieran decirse, pero para las almas de la cruz el pecado venial es algo que lastima a Jesús, que contrista su corazón, que impide sus consuelos, que se opone a nuestro amor. Así lo debemos ver, así lo debemos apreciar. Por eso, hemos de hacer todos los esfuerzos y todos los sacrificios que sean necesarios para que no vayamos nunca a ofender a Jesús con un pecado venial deliberado.